Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de Diálogos con Sabana, organizada por la especialización en Gerencia de la Comunicación Organizacional y la Maestría en Comunicación Estratégica de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Es un verdadero gusto pues recibirles en esta cita que ya se viene haciendo periódica, por lo menos una vez al mes, para pues conversar, reflexionar y abordar temas de gran relevancia en el ámbito de la comunicación en las organizaciones. Y hoy no va a ser lo menos, ¿sí? Hoy vamos a conversar sobre pues un tema muy interesante que está relacionado directamente con las organizaciones del ámbito social, las organizaciones sociales, y es por ello que hemos titulado a este encuentro Cambio de paradigma de la comunicación corporativa al cambio social. Generalmente, cuando pues, nos referimos a las organizaciones sociales, tal vez una de las debilidades que encontramos o una de las áreas, digamos, susceptible de mejoras en su gestión tiene que ver precisamente con la comunicación. Quizás algunas de las debilidades que suelen presentar las organizaciones sociales estén relacionadas con el hecho de que quizás no disponen de los recursos materiales, económicos y humanos, ¿sí? Para poder, digamos, desempeñar su función. Quizás ese vacío en la gestión de la comunicación también pueda deberse a que hay un énfasis excesivo en el aspecto instrumental que no tanto en el estratégico propiamente de la comunicación, y quizás también esté presente allí un desconocimiento, ¿sí?, en cuanto a la especificidad de la comunicación de este tipo de organizaciones. Y es precisamente pues que la charla que pues ponemos a su disposición el día de hoy está relacionada y está orientada a presentarnos cómo se diseña y cómo se gestiona, ¿sí?, una comunicación que contribuya a fortalecer a las organizaciones y a las instituciones sociales desde esos objetivos estratégicos, ¿sí?, que apuntan a la potenciación de la inclusión y el cambio social. Y precisamente, pues tratándose de este tema, tenemos a una invitada especialísima, conocedora, experta en este campo, como es la doctora Roxana Fantín. Roxana es docente, facilitadora, asesora e investigadora en temas de comunicación, participación y diálogo interpersonal. En 2003 fundó Comunia, asociación civil orientada al desarrollo de la comunicación para el cambio social. Desde 2015 se desempeña como coordinadora académica del posgrado en comunicación para organizaciones sociales que Comunia realiza en alianza con la Universidad Austral en Argentina. Es editora del libro Comunicar para el Cambio Social de 2007 y en 2009 participó en el primer manual para organizaciones, el primer manual de comunicación, para organizaciones sociales. Trabajó como periodista para revistas empresariales y medios especializados en temas sociales. Es además cofundadora del programa Tercer Tiempo de Radio América. Roxana, en principio, pues expresarte nuestra inmensa gratitud por haber aceptado la invitación a acompañarnos esta tarde en esta sesión de Diálogos con Sabana. Y bueno, para conversar y para poner en primer plano pues un tema tan interesante como es precisamente la comunicación en y desde las organizaciones sociales. Siéntete bienvenida y a partir de este momento pues las cámaras y los micrófonos son tuyos. Bueno, muchísimas gracias a Gribalca, muchísimas gracias a la universidad por permitirme entrar en su cuadradito, porque ahora nos metemos en los cuadraditos de todo el mundo, y esta es una de las, no sé si digo de las pocas, pero sí, es una de las ventajas que nos da
esta pandemia de llegar a lugares donde quizás hubiera sido más complicado, o sea que me retribuyo la gratitud de estar compartiendo este momentito con ustedes en la universidad, con ustedes asistentes, a los que ahora no puedo ver, pero seguramente nos vamos a comunicar por chat y en la segunda parte de la charla vamos a estar intercambiando. Así que muchísimas gracias. Bueno, damos por inicio, tengo una presentación para compartir con ustedes y durante la presentación voy a estar haciendo como algunas preguntas y los voy a invitar a que por el chat vayan dando sus respuestas. En principio les cuento que apenas empiece la charla va a estar abierto por los primeros 5 minutos, me va a llevar entre 5 y 7 minutos de las primeras partes de la charla, que ustedes puedan ingresar para participar de la charla definiendo el cambio social para ustedes. Ahí en el chat van a ver, Agribalca, no sé si ya lo puso, pero si no, en un ratito ya va a aparecer, o ya está al aire, una página web que es menti.com, que ustedes entran desde cualquier dispositivo, ponen el código que aparece ahí en el chat y pueden poner hasta 3 palabras que para ustedes definan el cambio social. Porque la verdad, ustedes vieron en mi presentación cuántas veces está la palabra comunicación y cambio social. De comunicación voy a hablar un poquito, pero de cambio social me gustaría que hablemos todos. Bien, voy a empezar a compartir pantalla. Voy a ir lento, ténganme paciencia. Voy siguiendo los pasos que he aprendido. Vamos a ver y... A ver si está... Allí ya comenzamos a ver tu pantalla, ¿sí? Bien. Eso. A ver, ahí está. Sí. ¿Se ve bien? Se ve perfectamente. Buenísimo. Bueno, este es el título que también dijo Agribalca. ¿Cómo vamos a organizar esta primera hora en la que yo voy a estar más monologueando y una segunda parte de la hora en la que vamos a estar conversando un poco más? Les cuento cómo organicé el contenido. Está la votación, que esto es lo que les comentaba a ustedes, que ya pueden entrar en estos minutitos y hacer atención parcial. Me van a seguir escuchando y van a estar pensando. Este es un multitask que es muy propio de nuestra época. Les voy a empezar por un pequeño recorrido que, si bien Agribalca me presentó muy bien, yo les voy a contar como algunos hitos en mi carrera profesional que tienen que ver casi con el título de la charla, ¿no? Porque yo fui de la comunicación corporativa a la comunicación para el cambio social y también se los quiero presentar para que ustedes sepan a dónde buscar más fuentes y un poco desde dónde les voy a hablar. Después de esa parte que es más personal, vamos a hablar un poquitito de comunicación y cambio social, cuál es la relación intrínseca que une ambos temas, y de ahí vamos a hablar de los desafíos de la participación hoy. Estos temas son todos temas muy amplios y los voy a esbozar. Lo que les pido con mucho ahínco es que de estos temas que les van a abrir a ustedes seguramente muchos temas según sus intereses, es que podamos profundizarlos en la segunda parte del encuentro de hoy a través de las preguntas y de las inquietudes que ustedes tengan. Bien, entonces aquí una pequeña presentación. Yo empecé formándome en la licenciatura en comunicación corporativa y me dediqué a la comunicación institucional dentro de empresas. A su vez, hacía un voluntariado en organizaciones sociales, ¿no? Es como que estaba escindida. Por un lado estaba la comunicación que hacían las empresas, por otro lado era mis ratos libres, voluntariado en organizaciones sociales. Empecé con muchas organizaciones de salud y llegó un momento que quise unir ambos intereses y empezar a ver si eso que había aprendido en la facultad y que yo estaba aplicando en las empresas, se podía hacer un traspaso uno a uno al sector social, ¿no? Entonces empezaba, bueno, a hacer planificación, a buscar las herramientas, y lo que veía es que podía embellecer la comunicación de las organizaciones sociales, las podía luquear bien, si se me permite ese término, pero me daba la sensación de que no era una comunicación que estaba realmente entrando en el meollo del cambio social, que no tenía tan en cuenta qué implicaba trabajar
con voluntarios, qué implicaba trabajar con personas que estaban realmente comprometidas emocionalmente con su trabajo y que por ahí trabajaban 24 horas o que trabajaban por las noches. Bueno, un montón de situaciones que se dan en los movimientos sociales, en las organizaciones sociales, que eran diferentes a las empresas y me estaban haciendo ruido en esto de qué tipo de comunicación es la que realmente mueve aguja en este sector. Me junté con otros colegas que tenían las mismas inquietudes y decidimos armar una organización que se llama Comunia, que existe hace ya 22 años, que se dedica justamente a investigar cuál es la mejor comunicación para las organizaciones sociales. Somos una especie de think tank donde lo que hicimos fue utilizar las herramientas que nos daba la comunicación corporativa o la educación clásica de las universidades y las empezamos a adaptar y a desarrollar una teoría que nosotros, pensando que habíamos descubierto la teoría, le pusimos comunicación para el cambio social, después nos dimos cuenta, porque en las organizaciones sociales es así, ¿no? Uno va y le parece que descubre Eureka y después levanta la cabeza y ve que eso ya existe, que lo están haciendo en otros lugares. Nosotros le pusimos intuitivamente comunicación para el cambio social y después nos dimos cuenta que era una denominación que ya existía, como también un montón de vertientes de comunicación y comunicación alternativa, popular, comunitaria, que ahora también las vamos a nombrar brevemente. Entonces así surge Comunia con una pata de asesoramiento, una pata de investigación y desarrollo de conocimiento. Veníamos trabajando con las organizaciones sociales, haciendo y aprendiendo, y hace 7 años nos convoca nuevamente la Universidad Austral. Yo estudié, mi estudio de grado es en la Universidad Austral, y nos convoca para que esto que estamos aprendiendo, como decimos, en el barro, lo podamos traspasar a un plan de estudios para los profesionales que ya quieren salir y dedicarse al sector social profesionalmente, porque eso también es algo relativamente nuevo. Cuando yo terminé, y esto ya delata mi edad, pero cuando yo me recibí hace ya 25, 30 años, todavía el sector social no se consideraba un sector profesional donde la gente podía proyectarse, ¿no? Estaba fuertemente, por lo menos en mi país, en Argentina, de donde yo soy, estaba muy ligado a lo que es el voluntariado. Eso fue cambiando porque hubo una profesionalización de las organizaciones sociales. Entonces eso también generó que la universidad estuviera buscando una especialización para aquellos profesionales que ya proyectaban su carrera a las organizaciones. Este posgrado lo que nos permitió a los que veníamos de Comunia fue darle un sustento teórico y realmente sentarnos a pensar y a desarrollar una teoría específica. Hasta aquí un caminito bastante armado y después, dentro de lo que también vamos a ver hoy, y por eso se los cuento, es que dentro de lo que es la comunicación para el cambio social, que tiene un fuerte componente de diálogo y participación, decidí especializarme y hacer un doctorado en los últimos años sobre lo que es el diálogo interpersonal, porque lo que me daba cuenta es que al inicio y al final de todas las estrategias de comunicación eran los diálogos interpersonales cruzados con toda nuestra humanidad donde se abrían o se cerraban las puertas. Y así fue que desarrollé un doctorado con un poco de ámbito o un poco de base en el terreno social, pero fuertemente orientado a lo que es ya la antropología del diálogo. No se preocupen, ahí no vamos a entrar. Pero les cuento un poco mi historia porque también está el tema del diálogo muy presente en esta presentación y tiene que ver también con mi desarrollo y mi carrera. Bien, ¿cómo vamos? Yo voy a hacer muchas preguntas retóricas. ¿Cómo vamos con la votación en Menti? Y me imagino sus respuestas, si pudieran. Bien. Vamos a ver ahora, traje esta frase de Mario Kaplum, que es un educador y un comunicador de la Argentina que vivió, bueno, falleció hace algunos años, pero es una persona muy especializada en lo que es la comunicación comunitaria, que dice, definir qué entendemos por comunicación equivale a decir en qué clase de sociedad queremos vivir, ¿no? Me pareció una frase contundente, para todos los que estamos en el ámbito de comunicación, nos gusta porque pone en primer lugar la importancia de la comunicación, que si están acá creo que no los tengo que convencer de eso, ¿no? De la importancia de la comunicación en una sociedad, pero también me gustó empezar con esta frase porque
dice definir qué entendemos por comunicación. Y esto es no dar por supuesto que más o menos comunicación es siempre lo mismo, sino vale la pena pensar qué tipo de comunicación queremos y qué tipo de comunicación nos está atravesando como organizaciones, como sociedad, como comunidad, ¿no? No dar por supuesto que la comunicación es siempre igual y es lo mismo, y que hablar de comunicación ya nos entendemos de qué estamos hablando, porque hay diferentes modelos de comunicación, conscientes o inconscientes, deliberados o no, ¿no? Y hoy nos vamos a meter un poquitito en el modelo de la comunicación para el cambio social. Bien, entonces, yo les decía que voy a dar algunas premisas de comunicación y ustedes van a dar premisas de cambio social. Acá, un pequeño recorrido para poner un piso de a qué me refiero con comunicación o desde dónde voy a abordar la comunicación. La premisa 1 es, van a ver que son todas obvias, pero no por eso menos importantes. Es, si hay personas, hay comunicación. Y esto quiere decir que en comunicación nunca empezamos de cero. La comunicación es algo que nos preexiste siempre. Entramos a una empresa, entramos a una organización social y siempre va a estar ahí sucediendo. La comunicación es un proceso. A mí me gusta pensar la imagen de un río caudaloso, ¿no? La comunicación tiene una fuerza propia y nos preexiste. ¿Esto qué implica? Que la forma de acercarnos a la comunicación es siempre una forma muy en modo de descubrir qué es lo que ya se está haciendo, ¿no? A nosotros cuando nos llaman las organizaciones nos dicen, queremos más comunicación, o nosotros no estamos haciendo nada en comunicación. Nosotros siempre decimos, sí, ya están haciendo un tipo de comunicación. Quizás les gusta, no les gusta, es reactiva, es planificada, es personalizada, pero la comunicación siempre está ahí y está sostenida por la cultura. Y eso nos lleva a la segunda premisa, y es, como la comunicación está ahí porque hay personas, todas las personas que estamos y que convivimos sabemos de comunicación. Y eso es una complejidad para el que es consultor de comunicación, pero es una riqueza enorme a la hora de empezar a trabajar la comunicación en una comunidad, en una organización, o ahora, como estamos haciendo, ¿no? Ustedes saben algo o mucho de comunicación, por más que no sepan que saben, porque todo el tiempo se están comunicando, ¿sí? Entonces, en el diálogo que vamos a tener en la segunda parte, recordemos esta premisa, que dice premisa 1 y premisa 1 también. Esto es un error de la presentación, porque debería decir premisa 2. Y después vamos a la premisa 3, ¿no? Que es donde un poco voy a pinchar un globo, ¿no? Y es, estudiar la comunicación no implica que vamos a poder controlarla, sino que vamos a poder comprenderla mejor, ¿sí? Esta idea de querer controlar la comunicación, y acá voy a la premisa 1, ¿no? Si uno piensa en que la comunicación nos preexiste y que es como un río caudaloso, que está ahí sostenido por la cultura, por formas de hacer, por formas de pensar, por conductas aprendidas, ¿sí? La idea de que uno en comunicación va a querer controlar la comunicación implicaría también que uno estaría queriendo controlar todo eso que hacen, piensan y sienten las personas, ¿no? Entonces esto es, nos pone a los comunicadores también en una actitud de mayor humildad y de decir, si logramos comprender lo que ya está sucediendo en comunicación, vamos a poder incidir, vamos a poder navegar ese río de manera más efectiva, de manera más eficiente. Es como si la comunicación, y acá les ofrezco una metáfora. A mí me gustan mucho las metáforas porque me permiten llegar a lugares donde quizás el lenguaje científico no me permite llegar con esa precisión. Pero es como si la comunicación fuera la embarcación para navegar un río que ya tiene un caudal, que ya tiene un sentido, ¿sí? Pero vuelvo a algo que vamos a hacer hoy. Vamos a intentar comprender mejor para saber cómo trabajar y cómo meternos ahí, en este caso, en la comunicación de las organizaciones sociales. Bien, y acá vimos una primera parte de desde dónde abordamos la comunicación, que van a ver que le estamos abordando desde un lugar muy humano, muy amplio.
nos vamos a meter ya en el recorte para hoy, que es el cambio social y la comunicación. Y traigo otra frase disparadora, que es de Pasquali, italiano-venezolano, que seguramente Agribalca conoce, que dice: todo cambio social se apoya en nuevos modelos de comunicación y nuevas formas de comunicación cambian la sociedad, ¿no? Esta frase, que casi está describiendo, digo, a mí me gusta mucho dar ejemplos y bueno, el ejemplo más cercano que tenemos y que estamos unidos hoy mundialmente es la pandemia. Un cambio social que se generó en todo el mundo y que se apoya en nuevas formas de comunicación, ¿sí? Esto lo pudimos ver, como todos empezamos a trabajar, empezamos a comunicarnos en la familia, con los amigos, todo cambió y está apoyado en nuevas formas de comunicación. El cambio social y la comunicación van de la mano y a su vez nuevas herramientas de comunicación generan cambios en la sociedad. O sea que volvemos a ver esta unión intrínseca que hay entre el cambio social y la comunicación. Bien, y ahora hablamos un poquitito de comunicación. Vamos a ver si ustedes hicieron su tarea y vamos a ver si en el Mentimeter tenemos ya qué es lo que ustedes entienden de cambio social. Bien, acá, para los que no hayan usado Menti todavía, les cuento que cómo procesa. Estas son las palabras que ustedes han puesto, las palabras que están en un tamaño mayor son aquellas que han sido votadas más de una vez, ¿sí? O sea que las palabras transformación, equidad, desarrollo, construcción colectiva, oportunidades, ¿sí? Son aquellas palabras que han sido votadas más de una vez y el resto voy a leerlas brevemente. Afecta a todos, sostenibilidad, respeto por el otro, diálogo para escuchar, ética, visión de futuro compartido, no se enoje nadie si no digo todas, participación activa, espacio para el ciudadano, oportunidades para todos, y si siguen votando, esto sigue cambiando, les cuento. Estructura, empatía. Bueno, lo que vemos acá es mucha comunicación, sin duda hay comunicadores en el auditorio, y la palabra transformación en el centro, ¿no? Bien, vamos a salir de esta pantalla. Les agradezco mucho esta votación y me alegro que haya funcionado. Y vamos a ir a ver, hasta aquí. Bien, antes. Entonces, lo que pudimos ver en esta votación, repaso, es transformación, aparece como eso que aparentemente en este grupo hay acuerdo, que es una idea rectora, pero también aparecen un montón de otras palabras y mucha riqueza y mucha diversidad. Esto que suele suceder, les digo, yo suelo usar esta herramienta, digo, no el Mentis, pero suelo hacer esta pregunta y suelo abrirlo en una clase, lo puedo hacer adentro de una organización, lo he hecho en comunidades de base y siempre sale diversidad. Y esto lo traigo, y me parece un ejercicio que es pequeño y sencillo, pero es muy gráfico, porque muestra que el cambio social no es algo que está cerrado, no es una etiqueta, ¿no? Por más que nosotros pensemos hoy positivamente, en general uno piensa positivamente con el cambio social. Cuando uno dice, bueno, me dedico a generar cambios sociales, uno suele pensar que el cambio social, si bien no sabe bien a qué nos referimos, suele ser algo que vaya a mejorar la sociedad. Ahora, esto de trabajar en cambio social, que podría llegar a ser un común denominador de las organizaciones sociales, que es muy amplio, es un sector muy amplio, no sé cómo es en Colombia, pero en general es un sector que está cruzado por fundaciones empresarias, organizaciones de base, cooperativas, sindicatos, asociaciones civiles, movimientos sociales, ¿no? Imagínense en esa gran diversidad, en ese gran universo, la diversidad que hay si uno preguntara qué es el cambio social.
Entonces, por un lado, el cambio social nos une, nos convoca, pero por otro lado, el cambio social es algo que solo se logra en el diálogo, porque no hay un solo cambio social. No hay posibilidad de que todos estemos alineados en los valores que estamos promoviendo como organización. Y esto les digo que no sucede ni siquiera hacia adentro de las organizaciones. No es que ahora porque somos un grupo que nos estamos conociendo o estamos compartiendo esta charla, ¿no? Entonces, trabajar en cambio social implica trabajar en diálogos que construyen el cambio social. El cambio social no es algo terminado ni cerrado. No lo es hacia adentro de las organizaciones y tampoco lo es entre las organizaciones y la sociedad. El cambio social es una realidad abierta. Entonces, como el cambio social es abierto, el tipo de comunicación que haga tiene que acompañar esa apertura. Ahora vamos a ver cómo hacer una comunicación abierta o cómo podemos hacer una comunicación que esté más cerrada, más centrada en el adentro. ¿Cómo vamos hasta acá? Yo me imagino, me encantaría escuchar sus respuestas. Igual también hago una pequeña digresión. Yo hago preguntas y hoy no recibo respuestas, pero por la plataforma que estamos, pero me las puedo llegar a imaginar. Puedo hacer un ejercicio de imaginarme sus caras. Y la imaginación, ¿saben por qué la traigo acá? Porque es una herramienta muy poderosa de comunicación, ¿no? Acá hago una digresión, pero hay una filósofa norteamericana que se llama Martha Nussbaum, que decía, es difícil que podamos tener diálogos con el otro que piensa totalmente diferente, si no tenemos imaginación. Porque la imaginación es lo que nos permite acercarnos a visiones diferentes de mundo, y es lo que nos habilita el diálogo. Así que en este momento estoy tratando de imaginarme alguna de sus caras e invitándolos a ustedes a desarrollar también la imaginación como una herramienta de comunicación y como una herramienta de diálogo. Volvemos a nuestra charla. Yo les traje una definición de cambio social para poder cerrar. A mí me gusta abrir y también me gusta cerrar, que dice, es una transformación. O sea que acá tenemos ya la palabra que ustedes también votaron como una palabra rectora, es una transformación en la vida de un grupo social de acuerdo con los parámetros establecidos por ese mismo grupo. ¿Sí? O sea que acá vemos transformación, una comunidad, y que es esa misma comunidad la que toma el protagonismo de su cambio. Esta es una idea muy habermasiana. Habermasian es un comunicólogo alemán que trabajó mucho en estrategias de cambio social y él decía, cuando hay un tema, todos los implicados en ese tema tienen que tener la posibilidad y el derecho a trabajar en la comunicación de ese tema. Si somos una organización que trabaja, por ejemplo, con enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes, y estoy trabajando en una estrategia de cambio social, tengo que poder hablar con todos los grupos que están afectados por esa misión. Estos son los pacientes, los médicos, los formadores de los médicos, el ámbito de gobierno, el Ministerio de Salud, los diputados que están haciendo proyectos de ley relacionados con mi misión, ¿no? Entonces acá vemos que uno de los desafíos también de trabajar en temas de cambio social es la cantidad de grupos que están implicados en esa discusión o que deberían estar invitados a esa discusión. Porque la tendencia a veces en las organizaciones sociales es a establecer discusiones con los que piensan parecidos a nosotros, ¿no? Que esa es una tendencia humana, a todos nos gusta estar con gente que piensa más o menos lo mismo, y ahora vemos también en los estudios que se hacen del impacto de las redes sociales, es que las redes también fomentan, porque uno va eligiendo con quiénes está y qué noticias ve, y el mismo sistema nos va diciendo a qué páginas visitar. Entonces, las redes también fomentan que uno se genere un microclima de personas, organizaciones que piensan de manera afín. El tema del cambio social es que como el cambio social no nos pertenece, sino que está en la sociedad, tenemos que trabajar con públicos
que seguramente no son afines a la misión o a los valores con los que estamos nosotros trabajando. Pero ese es un gran desafío. Por eso la capacidad de diálogo con personas que piensan diferente es una de las principales habilidades que uno tiene que desarrollar para trabajar en organizaciones sociales. Una recapitulación hasta acá. El cambio social no es propio, está en la sociedad, no le pertenece a la organización social. Por más que nosotros digamos, yo también formo parte de organización social, por más que uno diga, esta es mi misión, es la misión que sentimos todos los que formamos parte de esta organización. Pero esa misión no nos pertenece. El cambio social está afuera, está latente en la sociedad. Las organizaciones sociales somos generadoras del cambio, somos impulsoras del cambio. Y en el mejor de los casos tenemos la posibilidad de reunir a los diferentes actores alrededor de una mesa, porque en general somos apolíticas, apartidarias, en general, pero digo, también dentro del universo de las organizaciones sociales están organizaciones que son políticamente partidarias, ¿sí? El cambio social no se puede imponer, no se vende, y en este sentido es la antítesis de por ahí una comunicación orientada a la venta de un producto. Si bien vamos a ver que también el marketing social se desarrolló para las organizaciones sociales, pero se puede desarrollar para presentar un producto. Las organizaciones sociales también venden productos, pero el cambio social no es algo que se pueda vender o imponer. Es una trama que hay que cambiar. El cambio social es un cambio en el significado de cómo vemos una realidad. Esto puede parecer algo teórico, ¿no? Pero los cambios sociales son distintas formas de entender la sociedad. Ahora estamos muy atravesados por temas de género. Nos cambió la mirada sobre el tema. Los movimientos sociales cambian la mirada que tiene la sociedad sobre un tema. Son cambios en la representación de los temas, ¿sí? Y eso no se puede imponer, por más publicidad que uno haga, por más persuasión. Eso es un proceso que se da a todo nivel en la sociedad y requiere lo que se llama licencia social, ¿sí? Tiene que ir propuesto, dialogado, pero apropiado. Entonces, el cambio social supone apertura. Esto es el principal desafío comunicacional que tenemos las organizaciones. La transformación, que fue el concepto que también trajeron ustedes en Cambio Social, supone transformar, es transmutar, ¿no? Cambia, algo nuevo cambia. Entonces, yo como organización social hago una acción de comunicación, pero si estoy consciente de que el cambio social está afuera y que supone apertura, tengo que ser lo suficientemente abierto para poder cambiar y tomar lo nuevo que viene del entorno, que viene del diálogo con la propuesta que yo hice, ¿sí? Entonces, ¿qué comunicación me permite generar eso? Una comunicación que está abierta al diálogo y a la participación. Si las comunicaciones predominantes en mi organización, si estoy tratando de generar un cambio social, si las comunicaciones predominantes están orientadas a la difusión, ¿sí? A dar información, que vamos a ver que es el primer pasito de participar al otro, y mis herramientas, por más que sean herramientas participativas en potencia, ¿no? Uno puede usar Instagram solamente para difundir, ¿no? Que la herramienta tenga la capacidad de ser participativa no quiere decir que la usemos de manera participativa. Uno puede estar en una reunión y solamente informar. Uno puede estar en un diálogo y solamente informar, porque no escucha, porque no construye con el otro. Entonces, el tipo de comunicación que nosotros estemos haciendo va a suponer apertura o cerrazón. Y sigo preguntando, ¿cómo iremos hasta acá? Bueno, y acá vamos a hacer un juego, ¿sí? Agribalca va a ver lo que pasa en el chat porque yo no lo puedo ver en este momento, pero aquí les traje un caso de dos tipos, son dos eslogans de comunicación de la misma organización y lo vamos a hacer tipo juego, así dinamizamos. Esta es una organización en Argentina, se llama Ingeniería Sin Fronteras.
trabajan en desarrollo sostenible a través de proyectos de ingeniería, ¿no? Con un enfoque de derechos humanos. Entonces trabajan en agua potable, ven de qué manera pueden incidir en una comunidad a través de proyectos de ingeniería. Y tenían este eslogan, que uno puede decir, ¿qué mejor eslogan para ingenieros, no? Que era, ingeniamos un mundo mejor. Trabajamos con esta organización desde Comunia, trabajamos largo rato en esto de ver los procesos de comunicación que estaban haciendo, y nosotros siempre cuando trabajamos con una organización proponemos una reflexión previa, ¿no? Como un diagnóstico para ver cómo entienden ellos el cambio social sobre el que están operando. Bueno, y luego de hacer todo un proceso, ¿no? De asesoramiento, de diagnóstico y planificación de la comunicación, ellos llegaron a la conclusión de que esta apertura que ellos querían tener, ¿no? Porque llegaron como a esta visión de que ellos trabajan muy comunitariamente, trabajan con la gente de los barrios, no es una organización que viene y se va, deja capacidad instalada. Y ellos veían que eso no estaba reflejado ni en su eslogan ni en sus estrategias de comunicación. Porque lo que nos pasa con la comunicación es que cuando no la reflexionamos, nos sale el piloto automático. Y el piloto automático de la comunicación es el modelo de la difusión, es el modelo del decir. Me preocupo mucho por lo que tengo que decir y me concentro mucho en la emisión del mensaje, más que en la escucha y en la construcción común. Esto es el modelo automático. Lo tenemos y también es un modelo automático en el que nos vamos formando en la facultad. Bien, entonces, ahora el juego que les propongo es lo siguiente. Este es el eslogan inicial. Ahora voy a mostrar el segundo eslogan que cambiaron después de que hicieron esta reflexión y todo este trabajo hacia adentro de la organización. Cambiaron solamente una letra del eslogan. Y porque cambiaron esa letra, tuvieron que modificar, porque era una organización que tenía mucho merchandising. Tenían remeras, tenían buzos, folletos, y decidieron cambiar todo porque se dieron cuenta que era algo que estaban totalmente convencidos que querían cambiar el mensaje. Pero el cambio de mensaje es una sola letra. Entonces, lo que les voy a pedir en el chat, con minuto 0, es saber quién es el primero que se da cuenta del cambio, ¿sí? Ahí va. 3, 2, 1. Vamos con el chat, ¿eh? Ahí, ábranlo. ¿Se dieron cuenta? Vos, Agribalca, me podés decir si hay alguien que ya está escribiendo en el chat. No, por lo pronto, digamos, con relación a esta, digamos, esto, ¿no? este reto que pusiste sobre la mesa, no. Sin embargo, me voy a permitir en el ínterin, ¿sí? Mientras se va haciendo el ejercicio, compartir contigo, pues, algunos de los comentarios que nos han dejado de cara a esa definición de comunicación para el cambio social, ¿no? Sí. Estos son algunos de los comentarios. Nos dicen: el cambio social es pensar en común y con el compromiso con la comunidad donde vivo. El cambio social es respetar y escuchar al otro. Escuchar, analizar, opinar y actuar acordemente. La comunicación social requiere adaptarse a las formas de comunicación de la sociedad en que se pervive. El cambio social es la transformación de los territorios desde la construcción colectiva, respetando la diversidad como base de la participación. Estos son algunos de los comentarios que nos han compartido, repito, a través del chat, en la medida en que has ido avanzando en tu presentación, Roxana. Gracias, Agribalca, gracias. Y entonces quiere decir que nadie captó hasta ahora o nadie lo dijo, ¿sí? Porque lo pueden captar pero no estar. Ingeniamos un mundo mejor. Era el original y el segundo fue ingeniemos un mundo mejor. Entonces, lo voy a decir yo. La diferencia es que mientras en el primer punto estaba centrado en el nosotros de la organización, porque nosotros como ingenieros, ¿no? Ingeniamos un mundo mejor, ellos decidieron cambiar el eslogan por ingeniemos un mundo mejor, donde estaban claramente abriendo
las puertas de su organización. Y esta comunicación que ellos decidieron cambiar no era solamente una comunicación de maquillaje o de eslogan. Ellos se daban cuenta que esto no lo estaban diciendo, ¿sí? Que es lo que suele pasar cuando las organizaciones vamos en piloto automático. Las organizaciones tenemos mucho más conocimiento en el saber hacer que en el saber decir, porque las personas que trabajamos en el ámbito social generalmente tenemos mucho compromiso con el otro y con la escucha, pero a veces las herramientas que usamos o las estrategias van para un lado y el hacer va para el otro, justamente porque trabajamos en la urgencia y en la coyuntura. Bien, y estos son los paradigmas de la comunicación participativa, de la cual nosotros cuando fuimos avanzando en nuestro desarrollo teórico en Comunia vimos que estaba emparentado con todas estas formas de comunicar que se fueron desarrollando sobre todo en el siglo XX, que las primeras tres, por ejemplo, Alternativa, Popular y Comunitaria, es eminentemente latinoamericana, está unido a movimientos políticos democratizadores, tenemos a Paulo Freire en Brasil, que fue uno de los pedagogos principales. Y las últimas tres, el marketing social, la comunicación para el desarrollo y la comunicación para el cambio social, está más unida a los programas de desarrollo, de programas para el desarrollo que surgieron luego de la Segunda Guerra Mundial, y acá está más la cooperación norte y sur. Si bien no quería hacer un desarrollo teórico de estos paradigmas, sí me parecía interesante nombrarlos porque todo esto fue creciendo a la par y sin dialogar mucho con lo que es la comunicación corporativa y con lo que son los programas de formación en las universidades. Es como si hubiera sido una comunicación que fue creciendo sobre la marcha, que de hecho tiene poca teoría, no poca teoría en sí misma, sino poca teoría publicada, ¿no? Y es un ámbito que se fue generando por fuera del ámbito académico, muchas veces porque estuvo muy atado a proyectos políticos partidarios, entonces eso encapsuló la teoría en algunos movimientos y, a mi entender, no permitió que esa riqueza pudiera expandirse. Esto hoy está cambiando y hay muchas universidades que ya están tomando algunos de estos puntos para también trabajarlos no como algo histórico, sino como algo real y posible dentro de los programas de comunicación. Bien, entonces, y acá ya empieza lo que me gustaría que veamos más como debate. Voy a pasar estas últimas filminas quizás un poco más rápido, porque me interesa un poco plantear la pregunta, ¿no? Si esta participación o esta forma de entender la comunicación de una manera abierta, de una manera que supone al otro y construir con el otro, ¿no? Que es la raíz del cambio social, el diálogo, no es algo que ya está atado o es algo que está por fuera del paradigma dominante de una sociedad. Hoy hablamos de participación en todos lados, ¿sí? Ya en las empresas la cultura participativa también es algo que está instalado al menos como políticamente correcto, ¿no? Después estarán todas las distintas formas de trabajar esto, ¿no? Las empresas B, por ejemplo, no sé si se llaman así en Colombia, pero las empresas B trabajan ya desde una perspectiva, desde el inicio, en diálogo con los diferentes grupos de interés con los que tiene que hacer sus procesos de producción, ¿no? Entonces ya en el ámbito empresario, la participación ya marca un modelo de gestión, ¿no? Y acá pongo diferentes ejemplos de cómo esto sucede también en el ámbito corporativo, donde también esto, ¿no? Yo creo que también la denominación tercer sector, que fue una de las formas de identificar ese colectivo de organizaciones sociales, cada vez va perdiendo vigencia porque es como si estuviéramos socialmente todos trabajando de manera mancomunada en estrategias de participación. Hoy las empresas trabajan en alianza con organizaciones sociales, el Estado trabaja en alianza con organizaciones sociales. El cambio social ya no admite que se pueda ir desde un solo sector. Entonces, el paradigma de la participación, de la escucha, de una comunicación abierta y de trabajo, de construcción con el otro, es un paradigma que nos atraviesa como sociedad. Tenemos herramientas participativas, pero quizás lo que nos falta desarrollar es una cultura participativa.
porque podemos tener participación, pero participación no siempre implica esta forma que veníamos pensando de la comunicación de construcción con el otro, ¿sí? Y esto es lo último que presento ya como concepto y me gustaría escucharlos ustedes, ¿no? Niveles de participación que están relacionados con formas de comunicar, ¿no? Yo les decía antes que el nivel más automático de la participación es informar, es el modelo difusionista, ¿no? Cuando uno dice, bueno, hay que comunicar más. Bueno, ¿qué significa en automático? Y tengo que contar más lo que estoy haciendo, ¿no? No importa qué herramienta utilice, por más que la herramienta sea participativa o no. Ese es un primer nivel de participación, pero todavía está centrado en quien está hablando, en el emisor, ya sea una persona, una comunidad, una organización. Si avanzamos a un nivel mayor de participación, tenemos la consulta. Por ejemplo, lo que yo les hice en esta charla. Bueno, a ver, díganme cuáles son sus palabras que asocian a el cambio social, ¿no? Que lo podemos hacer a través de muchos medios. Ya implica un nivel mayor porque yo estoy queriendo escuchar al otro, pero todavía no hay diálogo como organización, ¿sí? No hay una construcción común con el otro. Entonces, nosotros organizacionalmente, siendo una organización social, siendo una empresa, siendo gobierno, podemos hacer muchas consultas, pero esa información a veces queda hacia adentro y no se la usa como canal de diálogo. Entonces, sigue estando la brecha entre quienes deciden y quienes acatan. Y por último, que no es un último porque no es un solo estadio, sino es lo que abre a nuevos escenarios, es incidir, es participar y poder incidir en la toma de decisiones. Es esta mesa de interesados en un tema o de afectados en un tema que se sientan en la misma calidad de derecho a comunicarse para poder tomar decisiones conjuntas, para generar estos nuevos significados que supone el cambio social desde una sociedad que tiene diferentes valores y que es algo sumamente complejo, ¿no? Pero este es el punto en el cual incluso Habermas dice, entiendo comunicar como decidir juntos, ¿no? Él pone la vara de que si no estamos decidiendo juntos, si no está ese nivel de reciprocidad, para Habermas no estamos hablando de comunicación, estamos hablando de difusión, estamos hablando de expresión, estamos hablando de hablar justamente, del decir, pero no nos estamos comunicando. Para comunicarnos tenemos que estar pudiendo tomar decisiones juntos. Y esto implica un compartir el poder. Por eso el cambio social siempre es una disputa de poder. Es una disputa de poder real y es una disputa de poder simbólico. Porque quienes acceden a esa mesa donde se toman decisiones están disputando poder. Lo que sigue, y esto es muy amplio porque acá nunca hay 0 o 100 de participación. Esto siempre se puede seguir profundizando. Lo que sigue es el aprendizaje colectivo. Son esos espacios, esas comunidades, esas organizaciones, esas redes donde no solamente tomamos decisiones juntos, sino donde la comunicación nos permite sistematizar y aprender de otras miradas, ¿no? Es lo que se llama comunicación transformadora, que tiene en cuenta las diferentes culturas y genera una construcción común. Y así podríamos ir, ¿no? Como profundizando en estas redes, profundizando en estos diálogos. Bien. Esto, para cerrar, estoy diciendo para cerrar ya muchas veces, pero esto realmente es para cerrar, resume lo que estamos diciendo en estos aspectos, que me parece que yo quería dejar planteado lo que yo veo como desafíos, ¿no? Para poder tener una comunicación donde uno esté abierto al otro, donde haya construcción común, es tomar lo relacional por sobre lo herramental. Es volver al desarrollo del vínculo, ¿sí? Para desarrollar vínculos tengo que poder achicar la escala, ¿no? Yo le puedo comunicar a 1.000.000 de personas lo que estoy haciendo, puedo postear algo, lo pueden ver 10.000, 100.000, 200.000. Pero para poder generar relación y vínculo, tengo que pensar en otra escala y le tengo que dedicar otro tiempo. Acá, ¿cómo? Que ustedes dirán, bueno, quiero dejarles todo, pero estos cómo
que están acá apenas esbozados, cómo lograr esto organizacionalmente, porque hay una forma de hacerlo, está ampliado en el Manual de Comunicación para Organizaciones Sociales que se puede descargar gratuitamente en la página web de Comunia. O sea que sé que lo voy a nombrar, pero que los que estén interesados en esto van a poder encontrar ejemplos, estrategias, formas de hacer, ¿sí? Pero esto que estamos diciendo, achicar la escala, volver a lo relacional, generar participación, construcción común de sentido, se hace siempre con un diagnóstico compartido como inicio, ¿sí? No podemos saber cómo mejorar la comunicación si no nos sentamos a pensar qué es lo que está pasando con nuestra comunicación. Si no hay una reflexión previa con todos los que nos estamos comunicando para saber qué están necesitando, cómo está, cómo son los mensajes, cómo es la frecuencia, ¿sí? O sea que la necesidad de un diagnóstico compartido, porque muchas veces hacemos diagnósticos desde el escritorio y caemos en diagnósticos que pueden ser certeros o no, pero siempre desde una visión reducida, ¿no? Entonces, la participación empieza con el diagnóstico de la comunicación. Y todo lo que estamos hablando no se puede llevar adelante, o les mentiría si les digo que se puede llevar adelante si no hablamos de procesos de planificación. Por más que el cambio sea inminente, por más que estemos cambiando todo el tiempo, necesitamos planificar, porque planificar es lo que nos permite poner en valor las cosas que queremos hacer. Si no, seguimos actuando de manera reactiva. No puede ser una planificación rígida, porque los escenarios cambian. Tiene que ser una planificación flexible que nos permite una revisión continua. Porque si estamos hablando de que el cambio social implica transformación y con el otro, y que siempre aporta novedad y que el cambio está fuera, no vamos a poder tener planificaciones rígidas, porque si estamos planificando con el otro, nos va a cambiar la ruta. Eso tiene que pasar, eso no es un error, que hayamos planificado algo y los tiempos hayan sido otros. Eso lo único que nos está diciendo es que tenemos que revisar más seguido para poder siendo flexibles. Y por supuesto elegir las herramientas que favorezcan el diálogo. Pero recuerden, tener una herramienta que favorezca el diálogo no significa que dialoguemos. No descansemos en la herramienta. Hay que señorear la herramienta. Hay que tener muy presente que con la herramienta queremos generar vínculo. Y armar indicadores que, bueno, esto podría ser todo un tema, ¿no? Pero si no podemos medir, si no tenemos objetivos e indicadores, podemos estar diciendo, ¿estuvo bueno, no estuvo bueno? ¿No? Entonces, la posibilidad de armar indicadores que sean creativos y que estén adecuados a la organización es lo que nos permite realmente poder revisar esta planificación y poder mejorarlo en la próxima. Siempre trabajando con los grupos con los que tenemos que trabajar, con los que están afectados por ese tema. Bien. Agrivalca, a ver, mi reloj me dice que no tenemos mucho tiempo, entonces yo preferiría abrir el diálogo y dejarles, como les voy a dejar la presentación, dejarles este video para que lo vean, que es un ejemplo de todo lo que estamos diciendo, ¿sí? Es como un ejemplo puntual de una organización que reúne un poco estas estrategias que estuvimos hablando de comunicación y cambio social. Vale, estupendo. Estupendo, Roxana. Por acá, pues tenemos una pregunta que nos han compartido a través del chat y después, pues te comparto un planteamiento. A ver, tengo esta pregunta, o tenemos esta pregunta. Si la comunicación para el cambio social fue el paradigma entre 1990 y 2000, ¿cuál paradigma de comunicación tenemos hoy, 20 años después? Se me fue el audio, discúlpame, porque yo toqué algo y se me fue el audio. Escuché 20 años después, pero no escuché lo anterior. Sí, te reitero la pregunta. Si la comunicación para el cambio social fue el paradigma entre 1990 y 2000, ¿cuál paradigma de comunicación tenemos hoy, 20 años después? Bien. A ver, yo creo que seguimos en el paradigma de la comunicación para el cambio social y que lo nuevo de ese paradigma es que
ya no es restrictivo a un sector de la sociedad. Ya la comunicación participativa, la comunicación para el cambio, está está en el centro de la escena. Para mí ese es el principal desafío. La comunicación se fue metiendo en el centro de la escena política, en el centro de la escena empresaria, ¿sí? Ustedes fíjense que hoy todos somos un poco expertos en herramientas de comunicación. Y esto no es solamente, o puede ser porque uno lo ve desde el aspecto, porque uno estudia esa profesión y puede tener ese sesgo, pero realmente la comunicación entró en el centro de la escena. Y me parece que la comunicación participativa está en el centro de la escena. O sea que lo nuevo del paradigma es que es más inclusivo de otros sectores. Vale, vale. Muy bien, tenemos acá otra pregunta. Y está enunciada como sigue. ¿La comunicación social puede ayudar o aportar en el cambio de mentalidades de un grupo social? A ver, ahí depende. Yo quisiera dejar de compartir la pantalla para poder verlos. Quizás, David, ¿me podrás ayudar que no estoy pudiendo? Para volverme a llevar al team. Eso es, ahí te tenemos, sí señora. Ahí me tienen, gracias, sí. Gracias David. Bien, a ver, en cuanto a si la comunicación para el cambio social puede cambiar mentalidades, la respuesta es sí, digamos, si hay cambio, justamente el cambio, yo lo que intentaba decir, el cambio es un cambio de mentalidad. A veces uno piensa que el cambio social, después eso se traduce en políticas públicas, se traduce en cambios de comportamiento. Pero primero es una nueva forma de ver las cosas, es un cambio en el significado que le damos a la realidad. Ahora, cambiar mentalidades, y refuerzo un poco lo que venía, no es algo que se puede hacer a la fuerza, ¿no? Por eso es tan complejo, por eso el diálogo es la herramienta, por eso uno tiene que entrar en tramas sociales, ¿no? Por más que uno lo quiera imponer, en la medida en que uno tenga un aparato de difusión y persuasivo fuerte, lo puede estar como imponiendo, o que las organizaciones en general tampoco tenemos aparatos publicitarios y fuertes, o sea que eso tampoco lo tenemos a favor, digamos. Tampoco sería una herramienta real y posible, ¿no? Pero aún si lo tuviéramos, si eso no está permeado socialmente, si no está bajado a los grupos con los que tenemos que trabajar ese cambio, las mentalidades no se cambian, ¿no? O sea que esa sería mi respuesta. No sé si detrás de la pregunta está como una idea más de que es algo simple o desde que de un lado se puede cambiar una mentalidad. Listo. Tenemos acá una pregunta pues, que considero sumamente interesante, Roxana, a propósito pues, de que justo uno de los programas que organiza esta sesión es la maestría en comunicación estratégica. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo dialoga la comunicación para el cambio social con otros paradigmas, como por ejemplo el de la comunicación estratégica que nos propone la profesora Sandra Mazzoni, por ejemplo? Ajá, bien. A ver, me quedo con, sin avanzar con Sandra, que no sé desde qué perspectiva ella lo propone, pero sí me parece sumamente interesante esta tensión que hay entre comunicación estratégica y planificación participativa, que es la propia del cambio social, ¿no? Porque si decimos que hay que trabajar con el otro, los primeros otros son los que están adentro y afuera de la organización, ¿no? Esto me parece como interesante para entender otra diferencia muy grande que hay entre los movimientos, entre las organizaciones sociales y las empresas. Los públicos, el adentro y el afuera en la organización social está mucho más unido. Es como si los límites organizacionales fueran finitos, ¿no? Los integrantes de la organización, de la comisión directiva, son de otras empresas, los voluntarios trabajan en otro lado, ¿no? El adentro y el afuera está como muy unido. Por eso la participación es compleja. Entonces, ¿cómo planificar con esta variable de cambio y cómo ser estratégicos? Que la estrategia pareciera que siempre nos lleva a un futuro mucho más armado en pasos, ¿no? Y ahí hay una tensión inevitable, pero que se resuelve con uno puede desarrollar estrategias
con una revisión continua, ¿sí? Vendría a ser, la metodología ágil viene a alimentar la planificación estratégica, no la viene a sacar de su lugar, porque es necesario planificar, porque si no planificamos no ponemos en valor y no llegamos a ningún lado, ¿no? Todo esto de definir tiempo y escala son decisiones, ¿no? Si no, nos vamos a lo reactivo, y en lo reactivo no vamos a lograr los objetivos. Entonces, la unión o cómo unir el paradigma participativo con lo estratégico para mí es con la metodología ágil. ¿Se entiende a dónde? No sé si el concepto de las metodologías ágiles las han visto en la maestría o es un término usual para ustedes. Sí, sí, sí. El agilismo pues está sobre la mesa, está en boga y sin duda por el contexto, los entornos que estamos viviendo, donde pues la velocidad es prácticamente el imperativo y precisamente en eso se le puede ir la vida a una organización, pues esas metodologías están muy presentes y bueno, tenemos que manejarlas, ¿no? Entonces, sí, sin duda le apuntaste y entendemos, digamos, hacia dónde nos dirigiste, pues, la respuesta. Claro que sí. Tenemos otra pregunta acá, ya estamos sobre las 6 y 7, pero yo creo que con esta pregunta podemos cerrar, que además es una pregunta pues de envergadura, ¿sí? Por el espacio en el que estamos precisamente. ¿Cuál es la responsabilidad de la academia cuando los países de América Latina están viviendo un cambio social tan profundo? A ver, y es difícil ahí hablar de la academia como si fuera una unidad, ¿no? Porque en esto que decimos, así como el cambio social o una organización social es una entidad muy abierta, la academia también lo es, ¿no? Entonces, yo les voy a contestar desde mi rol de académica, ¿no? Y esto tiene que ver con poder acercar espacios para pensar en situaciones concretas, ¿sí? La academia, que a veces uno la asocia con la teoría, y la teoría la asociamos con el irnos del presente, ¿no? El tomar distancia, que es necesario para teorizar, ¿no? Uno necesita tomar distancia, ver las cosas desde otro nivel, pero me parece que lo que tiene los momentos actuales es poder utilizar los conocimientos teóricos para resolver situaciones concretas. Me parece que la pata académica tendría o podría estar en espacios de acción, ¿sí? Y esto quizás retomo lo que decía Habermas. Por alguna razón, a veces se deja a la academia fuera de mesas de debate, ¿no? Entonces, me parece que la academia tiene ahí una mirada, un conocimiento, una historia, ¿no? Que puede alimentar, pero situaciones concretas, ¿sí? No solamente hacer cursos. Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos con organizaciones sociales, no se nos ocurre que el posgrado en organizaciones sociales es solamente una fase teórica, se hace una planificación, se asesoran las organizaciones, es decir, se pasa a la acción en grados diferentes, ¿no? Es como un ámbito que está a la par de las clases, ¿no? Pero me parece que ese es el camino, es meterse en mesas de debate donde se estén trabajando situaciones concretas que hoy atañen. Para eso hay que ser invitado como academia y para eso también hay que animarse a ir. Así es, así es. Y hay una última pregunta, Roxana, que llegó coladita. Claro, ustedes dicen, aquí dice así: ¿cómo se recupera la credibilidad de un proyecto social después de una crisis por mala gestión de la comunicación? Ay, en realidad esa pregunta me llevaría a mí a preguntar muchas más, pero ¿cómo fue la crisis? ¿Qué pasó? Porque tengo muy pocos datos. Ahora, lo que sí, quizás me gustaría pensarlo en clave vivencial, digamos. Las organizaciones tienen una vida y son como las personas en algún punto. Entonces, cualquier situación de crisis que pasa a la organización se va madurando en estrategias de aceptación y cambio. Entonces, me parece que esto de que decimos los comunicadores, ¿no? En la crisis lo peor es no hablar,
después de la crisis lo peor es no reconocer la crisis. Entonces, en la medida en que uno pueda reconocer hacia atrás o diagnosticar para saber qué pasó, hay aceptación y cambio, pero que eso sea también una parte de la comunicación. Me parece que como cualquier organización puede haber tenido problemas de comunicación, y yo siempre digo, las organizaciones somos las personas que llevamos adelante esas organizaciones, y las personas somos falibles, ergo las organizaciones también lo son. Pero me parece que es eso, es aceptar lo que sucedió, poder ponerlo en comunicación y animarse al cambio. Suena simple, pero no es fácil, ¿eh? Lo dije simple, pero el que preguntó sabe que no es fácil. Lo que pasa es que después hay temas como muy concretos para trabajar, pero siempre la apertura. Claro, claro. Y de hecho, Roxana, escuchándote, pues durante toda la exposición fue inevitable, pues no pensar, ¿sí? Por ejemplo, cómo subyace en todo tu planteamiento, están allí muy presentes, o yo los encuentro muy presentes, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible y particularmente el ODS 17, que pues está enunciado como las alianzas para lograr los objetivos, que si uno pues lee, digamos, las metas, cómo están desgranadas, las metas de ese objetivo, pues uno las encuentra, digamos, quizás muy técnicas, ¿sí? Pero como en el espíritu del objetivo como tal, al hablar de alianzas, está hablando de relación, está hablando de vínculos y inevitablemente está haciendo pues referencia a la comunicación, ¿no? Entonces eso, pues nada, lo traigo a la mesa para compartirlo contigo y bueno, y por supuesto con todos los asistentes, todos quienes nos acompañan. Y pues inevitablemente pues también me lleva a reafirmar, ¿sí? la importancia y el rol tan fundamental y tan crucial que en este caso jugamos pues los comunicadores como esos grandes facilitadores de cara a esas alianzas multiactores, como tú misma lo apuntaste. Ya no se trata pues solamente de un trabajo desde el Estado y el gobierno. No se trata simplemente de un trabajo desde la empresa o desde la sociedad civil, sino, digamos, esos tres grandes grupos o esos tres grandes actores articulados de cara a un bien común que en este caso pues se nos está presentando como propuesta a través de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí, y te digo más, creo que si uno me preguntara, es una pregunta que yo me hago, pero que el rol de las organizaciones en esta crisis debiera ser un rol casi comunicacional de poder reunir actores que no se reúnen de otra manera, ¿no? Si como organizaciones tomáramos esa responsabilidad que es altísima, ¿no? Y de sostener mesas de discusión o incluso convocarlas, yo creo que sería un rol muy noble para desarrollar desde cualquier lugar que estemos trabajando, porque esto cruza todas las temáticas de comunicación. Lo que pasa es que eso implica correrse, y las organizaciones acá, por eso yo decía tanto esto de reflexionar sobre qué es el cambio social para una organización. Esto implica que la organización tiene que estar muy suelta o dispuesta a trabajar en otros escenarios que no sean el cuadrado, no lo digo despectivamente, ¿no? Pero de su planificación o de sus temáticas principales, ¿no? Entonces, hasta que uno no profundiza qué es el cambio social para mi organización, es probable que la comunicación refleje eso también, porque implica mucho tiempo estar en esos espacios, ¿no? Pero a veces uno dice, bueno, si te lleva 4 horas hablar con organizaciones, porque incluso pasa dentro del sector, que piensan diferente, quizás ahí se mueve una aguja más que trabajando todo el tiempo con organizaciones que están alineadas, porque hay una fuerza que está permitiendo que ese cambio no se suceda, ¿no? Y quizás lo que tenemos que ver como organizaciones es que hasta que no logremos dialogar con todas esas partes, el cambio no se va a dar. Entonces hay como una no sustentabilidad del cambio. No sé si se entiende, ¿no? Sí, sí. O sea que el desafío para mí de las organizaciones como existencia es un desafío comunicacional. El tipo de comunicación que hagan genera o entorpece el cambio social que uno quiere hacer. Por más que esto no esté deliberado, yo no lo juzgo, porque no todas las organizaciones lo pueden ver, pero una vez que lo ven,
pasa lo que pasó en Ingeniería Sin Fronteras. Queremos abrir. Y uno llega a lugares donde no pensaba. Tal cual, así es. Es una especie de crecimiento pues, orgánico, ¿no? Estando siempre la planificación allí, pero también muy atentos a, digamos, esos hitos que puedan surgir con otros actores y dentro de otras agendas, que al final todas las agendas se encuentran. Roxana, ha sido muy nutritivo esta conversación que hemos tenido contigo hoy. Hay mucha tela que contar. Yo siento que, y estoy segura que todos quedamos pues muy ávidos de continuar pues conversando sobre este tema, entablando pues diálogos y construyendo puentes. Esperamos, si Dios quiere, pues cuando este virus nos dé un poquito de tregua, pues tenerte con nosotros acá físicamente en Colombia. Sin embargo, pues mientras podamos y nos los permita la tecnología, pues ya te tenemos presente pues en nuestra facultad y particularmente pues en nuestros programas, tanto en la especialización en gerencia de la comunicación organizacional como en la maestría en comunicación estratégica. Nuestra gratitud inmensa por concedernos este espacio y este tiempo pues para acompañarnos, para compartirlo con nosotros. Eso habla de tu inmensa generosidad y bueno, este es apenas el primer encuentro que tendremos contigo de los muchos que vendrán. Claro que sí. Bueno, yo les agradezco mucho, les pido disculpas porque se me fue un poco el tiempo, con esto de que uno habla solo, se me fue un poco el tiempo. Entonces, si quedaron preguntas sin responder, con gusto me las pueden mandar al mail y seguimos por ahí, porque encima me parece que es lo más valioso del encuentro. Así que, bueno, les dejo la presentación, les dejo el video y muchas gracias y muy contenta también de compartir con ustedes. Me quedo imaginando sus caras. Recuerden que la imaginación es un desarrollo dialógico. Hagan cosas creativas para poder entender al otro, que siempre es mucho más de lo que nosotros pensamos. Bien. Así es. Mil gracias entonces a todos los asistentes y bueno, nos estaremos viendo el próximo 23 de junio cuando tendremos otra sesión de diálogos con Savannah. A todos ustedes, pues muy buenas tardes, muy buenas noches ya para ti, Roxana, y bueno, nos estamos viendo. Mil gracias. Cuídense mucho.